Buenos días, diputadas y diputados. Damos inicio a la sesión de la Diputación Permanente. Solicito a la diputada secretaria Blanca Aurelia Saldúa Nájera tenga bien pasar lista de asistencia. Por instrucciones de la Presidencia, procederé al pase de lista. Diputado Francisco Adrián Cruz Martínez. Presente. La de la voz, diputada Blanca Aurelia Saldúa Nájera, presente. Diputada Mayra Benavides Villafranca. Presente. Diputado Elifanet Gómez Lozano se incorpora. La diputada Yuriria Iturbe Vázquez. Presente. Diputado Gerardo Peña Flores. Presente. Diputada Mercedes del Carmen Guillén Vicente. Presente. Hay una asistencia de 6 diputadas y diputados. Le damos la bienvenida a la diputada Lucero Diosdado. Bienvenida, diputada. Con fundamento en el artículo 69, numeral 2, incisos A y C de la ley que rige este Congreso, se justifica la inasistencia de la diputada Judith Catalina Méndez Cepeda para esta sesión. Diputación Permanente pasa a lista de asistencia existiendo el quórum requerido por el artículo 37 de la Constitución Política del Estado de Tamaulipas. Se abre la presente sesión siendo las 12 horas con 40 minutos del día 17 de septiembre del 2025. Me permito hacer de su conocimiento que por acuerdo de quienes integramos la Diputación Permanente hemos determinado retirar del orden del día de la presente sesión el asunto número 1, que previamente se había distribuido para su análisis, discusión y su caso de dictaminación en una próxima sesión. Asimismo, me permito hacer de su conocimiento que por acuerdo de la Junta de Gobierno y esta Presidencia, y con fundamento en los artículos 28 quinquies, inciso F, 22 numeral 1, inciso A, y 83 numeral 3 de la ley que rige el funcionamiento interno de este Congreso, se ha determinado incluir en la presente sesión para análisis, discusión y en su caso dictaminación un asunto al presente orden del día, por lo cual me instruyo el personal de servicios parlamentarios distribuyan el nuevo orden del día. Con fundamento en los artículos 22, numeral 1, inciso A, y 83, numeral 4 de la Ley sobre la Organización y Funcionamiento Interno del Congreso del Estado, me permito hacer de su conocimiento que el orden del día es el siguiente. Lista de asistencia. Número 2, apertura de la sesión. Número 3, lectura del orden del día. Número 4, discusión y aprobación, en su caso, del acta número 81, relativa a la sesión de la Diputación Permanente celebrada el día 11 de septiembre del 2025. Número 5, correspondencia. Número 6, iniciativas. Número 7, dictámenes. Número 1, análisis, discusión y en su caso dictaminación de la iniciativa de decreto mediante el cual se reforma la fracción 13 del artículo 76 de la Ley de Salud para el Estado de Tamaulipas. Número 2, análisis, discusión y en su caso dictaminación de la iniciativa de decreto mediante la cual se adiciona el artículo 156 bis a la Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Tamaulipas. Número 3, análisis, discusión y en su caso dictaminación de la iniciativa de decreto por el que se reforma el inciso B de la fracción 3 del artículo 5 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores en el Estado de Tamaulipas. Número 4, análisis, discusión y en su caso dictaminación de la iniciativa de decreto mediante el cual se reforman los artículos 3, fracción 9, 70, 71, primer párrafo, 72, 73 y 74, así como la denominación del capítulo 9 de la Ley de Participación Ciudadana del Estado. Número 5, análisis, discusión y en su caso dictaminación de la iniciativa de decreto por el que se reforma la fracción 1 al artículo 35 quindecies y se adiciona una fracción 10 al artículo 35 cuaterdecies, la fracción 32 recorriéndose en su orden natural la subsecuente al artículo 60, la fracción 24 recorriéndose en su orden natural la subsecuente del artículo 119
de la Ley de Transportes del Estado de Tamaulipas. Número 6. Análisis, discusión y en su caso dictaminación de la iniciativa de decreto por el que se derogan diversas disposiciones de la Constitución del Estado de Tamaulipas en materia de cédula estatal de identidad. Número 7. Discusión y en su caso dictaminación de la iniciativa de decreto mediante el cual se reforman los artículos 11 y 14 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas. Número 8. Análisis, discusión y en su caso dictaminación de la iniciativa de decreto mediante el cual se autoriza al municipio de Matamoros, Tamaulipas, para que gestione y contrate uno o varios financiamientos en la modalidad de crédito simple, hasta por el monto, para el destino, los conceptos, plazos, términos, condiciones y con las características que en este se establecen, para que afecte como fuente de pago un porcentaje del derecho a recibir los grupos de recursos y de las aportaciones presentes y futuras que en ingresos federales le correspondan al municipio del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, para que celebre un contrato de mandato especial irrevocable para acto de dominio o bien constituya, modifique o se adhiera a un fideicomiso irrevocable de administración y fuente de pago, en cualquiera de los casos para formalizar un mecanismo de pago de las obligaciones a su cargo que deriven de o los financiamientos que contraten. Número 8. Asuntos generales. Número 9. Clausura de la sesión. Le damos la bienvenida al diputado Isidro Vargas. Diputadas y diputados, a continuación procederemos a desahogar el acta número 81 relativa a la sesión de la Diputación Permanente celebrada el 11 de septiembre del presente año. Solicito a la diputada secretaria Mayra Benavides Villafranca que proceda a la lectura de los acuerdos tomados en la sesión de la Diputación Permanente de la fecha referida, implícitos en el acta de referencia. Con gusto, presidente. A petición de la Presidencia, daré lectura a los acuerdos tomados en la sesión de la Diputación Permanente celebrada el 11 de septiembre del año en curso. En observación al artículo 83, numeral 6, de la Ley Interna que rige el funcionamiento del Congreso del Estado, se dan a conocer los acuerdos tomados en la sesión de la Diputación Permanente celebrada el 11 de septiembre del presente año, implícitos en el acta número 81, siendo los siguientes. 1. Se aprueba por unanimidad el contenido del acta número 78 de la sesión de la Diputación Permanente celebrada el 2 de septiembre del presente año. 2. Se aprueba por mayoría de votos un dictamen en relación a iniciativa con proyecto de decreto en sentido procedente, por lo que se determinó reservarlo para que sea resuelto en definitiva por el Pleno Legislativo. 3. Se aprueba por unanimidad dos dictámenes en relación a iniciativas con proyecto de decreto en sentido procedente, por lo que se determinó reservarlos para que sean resueltos en definitiva por el Pleno Legislativo. 4. Se aprueba por unanimidad dos dictámenes en relación a iniciativas con proyecto de punto de acuerdo en sentido procedente, por lo que se determinó resolverse en definitiva. Se aprueba por unanimidad un dictamen en relación a iniciativa con proyecto de decreto en sentido sin materia, por lo que se determinó reservarlos para que sean resueltos en definitiva por el Pleno Legislativo. Es cuanto, presidente. Esta presidencia somete a consideración de esta Diputación Permanente el contenido del acta número 81 relativa a la sesión de la Diputación Permanente, celebrada el día 11 de septiembre del actual, para las observaciones que hubiera en su caso. No habiendo observaciones al documento que nos ocupa, con fundamento en los artículos 22, numeral 1, inciso C, y 112, numerales 1 y 2 de la Ley sobre la organización y funcionamiento interno del Congreso del Estado, solicito a la diputada secretaria Blanca Aurelia Saldúa Nájera lo someta a votación económica. Por instrucciones de la Presidencia y en forma económica, procederemos a realizar la votación del acta número 81. Quienes se pronuncien a favor, sírvanse manifestarlo en los términos de ley. Legisladoras y legisladores, ha resultado aprobado el contenido del acta de referencia por unanimidad.
Continuando con el orden del día, procederemos a desahogar el apartado de la correspondencia recibida. Al efecto, con apoyo a lo dispuesto por el artículo 23, numeral 1, incisos A y D de la Ley sobre la Organización y Funcionamiento Interno del Congreso del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas, solicito a quienes asisten en la Secretaría procedan a dar cuenta de manera alterna de la correspondencia recibida para que en uso de sus atribuciones legales esta presidencia determine el turno o trámite que corresponda. En este tenor solicito a la diputada secretaria Blanca Aurelia Saldúa Nájera tenga bien iniciar con la cuenta de correspondencia. Se recibió del diputado Francisco Adrián Cruz Martínez, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, iniciativa de punto de acuerdo por el que hace una atenta solicitud de información a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales del Gobierno Federal con el fin de conocer el estatus de las acciones realizadas por esta dependencia contra la empresa SpaceX. Es cuanto, diputado presidente. Se recibe la iniciativa de referencia con fundamento en los artículos 22, numeral 1, inciso F, 54, numeral 1 y 58 de la ley que rige el funcionamiento interno de este Congreso. Procédase a su estudio y elaboración del dictamen correspondiente. Se recibió de las y los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, iniciativa con proyecto de punto de acuerdo, por el que la legislatura 66 del Congreso del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas, con pleno respeto a su esfera de competencia, solicita respetuosamente a la Secretaría de Educación del Estado remita a esta soberanía un informe sobre el avance en la conformación o actualización de las brigadas de seguridad escolar derivado de la vigencia del decreto 66-332. Es cuando, diputado presidente. Se reciben las iniciativas de referencia con fundamento en los artículos 22, numeral 1, inciso F, 54, numeral 1 y 58 de la ley que rige el funcionamiento interno de este Congreso. Procédase a su estudio y elaboración del dictamen correspondiente. Se recibió del diputado Francisco Adrián Cruz Martínez, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, iniciativa con proyecto de decreto por el que adiciona una fracción al artículo 17 de la Ley de Cultura Física y Deporte para el Estado de Tamaulipas para establecer la obligación de los ayuntamientos de proporcionar uniformes y equipamiento básico a los deportistas que representen al municipio en competencias estatales, nacionales o internacionales. Es cuanto, presidente. Se recibe la iniciativa de referencia con fundamento en los artículos 22, numeral 1, inciso F, 54, numeral 1 y 58 de la ley que rige el funcionamiento interno de este Congreso. Procédase a su estudio y elaboración del dictamen correspondiente. Se recibió de la diputada Blanca Aurelia Saldúa Nájera, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, iniciativa con proyecto de decreto mediante el cual se adiciona un párrafo 5 al artículo 23 de la Ley de Infraestructura Física Educativa para el Estado de Tamaulipas. Es cuanto, presidente. Se recibe la iniciativa de referencia con fundamento en los artículos 22, numeral 1, inciso F, 54, numeral 1 y 58 de la ley que rige el funcionamiento interno de este Congreso. Procédase a su estudio y elaboración del dictamen correspondiente. Se recibió del Congreso del Estado de Pachuca, Hidalgo, circular número 27, diagonal 2025, por el que comunica la integración de la mesa directiva que fungirá durante el mes de septiembre del presente año. Es cuanto, diputado presidente. Se agradece la información y le damos la bienvenida a la diputada Ana Laura Huerta. Se recibió del diputado Francisco Adrián Cruz Martínez, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, iniciativa con punto de acuerdo por el que se hace una atenta solicitud de información a la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas con el fin de conocer las acciones que se están llevando a cabo referentes a la invasión de fraccionamientos en el municipio de Altamira, Tamaulipas. Es cuanto, presidente. Se recibe la iniciativa de referencia con fundamento en los artículos 22, numeral 1, inciso F, 54, numeral 1 y 58 de la ley que rige el funcionamiento interno de este Congreso. Procédase a su estudio y elaboración del dictamen correspondiente. Se recibió del Congreso del Estado de Guerrero oficio número 1, diagonal 2025, por el que comunica la instalación del primer periodo ordinario de sesiones correspondiente al segundo año de ejercicio constitucional de la 64ª legislatura
periodo que comprende del 1 de septiembre de 2025 al 31 de agosto de 2026. ¿Es cuándo, presidente? Se agradece la información. Se recibió escrito del licenciado Jesús Terán Martínez de fecha 9 de septiembre del presente año, mediante el cual presenta a este órgano parlamentario la renuncia con carácter irrevocable al cargo de juez de primera instancia en materia laboral del 5º Distrito del Poder Judicial del Estado de Tamaulipas. Es así que por la naturaleza de la comunicación recibida, me permito solicitar a la diputada secretaria Mayra Benavides Villafranca dar lectura al proyecto de acuerdo mediante el cual esta Diputación Permanente admite la renuncia y da trámite a la declinación antes referida. Con gusto, presidente. Por instrucciones de la Presidencia, de lectura al proyecto de punto de acuerdo. Punto de acuerdo mediante el cual se resuelve sobre la renuncia del ciudadano Jesús Terán Martínez, electo al cargo de juez de primera instancia en materia laboral de la 5ª Región Judicial con cabecera en Ciudad Reynosa, Tamaulipas. Antecedentes. Inicio del proceso electoral. El 19 de noviembre de 2024, con la entrada en vigor del decreto número 66-67, dio inicio el proceso electoral extraordinario 2024-2025 para la elección de las personas juzgadoras del Poder Judicial de la entidad. 2. Listado de candidaturas. El 31 de enero del 2025, mediante oficio de número HCE/PDM/AT-806, el Congreso del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas remitió al Instituto Electoral de Tamaulipas los listados finales de las personas postulantes a participar en la elección extraordinaria 2024-2025 de magistradas y magistrados del Pleno del Supremo Tribunal de Justicia de número, magistradas y magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial, magistradas y magistrados regionales, juezas y jueces de primera instancia y juezas y jueces menores del Poder Judicial del Estado de Tamaulipas, admitidos por el Comité de Evaluación del Poder Legislativo. 3. Periodo de campaña. El periodo para campaña que autorizó el Instituto Electoral de Tamaulipas inició del día 30 de marzo al 28 de mayo de la presente anualidad. 4. Jornada electoral. El 1 de junio del presente año se realizó la votación para elegir a las personas juzgadoras y magistraturas del Poder Judicial del Estado de Tamaulipas. 5. Declaración de validez de la elección. El 10 de junio de esta anualidad, el Consejo General del Instituto Electoral de Tamaulipas emitió el acuerdo IETAM-A-CG-080-2025, por el que se realizó la asignación de jueces de primera instancia, en el que detalló la votación obtenida para cada candidatura, entre la que se encontraba el ciudadano Jesús Terán Martínez, electo al cargo de juez de primera instancia en materia laboral de la 5ª Región Judicial con cabecera en Ciudad Reynosa, Tamaulipas. Para tal efecto, se reproduce la parte del acuerdo del Instituto Electoral donde consta el resultado respectivo. Se inserta un cuadro con los resultados obtenidos. Y número 6, definitividad y firmeza de la designación. Al no haber sido impugnada la designación, el citado acuerdo quedó firme. Acorde a lo dispuesto en los artículos 41, fracción 6 de la Constitución Federal, número 116, fracción 4, inciso M, fracción 2, de la Ley de Medios de Impugnación Electoral de Tamaulipas. 7. Presentación de renuncia. El día 9 de septiembre del 2025, el ciudadano Jesús Terán Martínez presentó su renuncia al cargo de juez de primera instancia en materia laboral de la 5ª Región Judicial con cabecera en Ciudad Reynosa, Tamaulipas. 8. Ratificación de renuncia y comparecencia ante el Congreso del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas. El día 17 de septiembre de 2025, conforme a los criterios jurídicos de la Sala Superior, sub-JDC 1654, diagonal 2016, y SM-JDC-121, diagonal 2025, compareció ante esta soberanía el ciudadano Jesús Terán Martínez, donde se levantó un acta de ratificación de renuncia a su cargo, en la que manifestó que reconocía el contenido y firma del escrito, y reiteraba su voluntad de renunciar al cargo respectivo y manifestando su libre, franca, plena y espontánea voluntad, que renunciaba al cargo jurídico al cual fue electo en el proceso electoral extraordinario del Poder Judicial 2024-2025, sin tener ningún tipo de coacción en su contra, por lo que su decisión estaba ajena a todo vicio de consentimiento. Número 9. Competencia del Congreso del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas para resolver sobre renuncias de personas juzgadoras. Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 41, fracción 6 de la Constitución Federal, 116, fracción 4, inciso M, 4, fracción 2 de la Ley de Medios de Impugnación Electoral de Tamaulipas,
En la especie se surte la competencia de esta legislatura, en virtud de que la designación del ciudadano Jesús Terán Martínez es definitiva y firme al cargo de juez de primera instancia en materia laboral de la Quinta Región Judicial con cabecera en Ciudad Reynosa, Tamaulipas, toda vez que las autoridades electas locales o federales no registraron la presentación o interposición de algún medio de impugnación en contra de los resultados electorales de dicha ciudadano, por lo que el acto jurídico electoral del Instituto Electoral de Tamaulipas concluyó su competencia. Ahora bien, la Constitución Política del Estado de Tamaulipas establece las facultades del Congreso del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas en el artículo 58, fracción 50, lo siguiente. Artículo 58. Son facultades del Congreso. 50. Conocer y resolver sobre las solicitudes de licencia o renuncia de las y los magistrados del Poder Judicial del Estado, de los integrantes del Pleno del Tribunal de Justicia y del Pleno del órgano de administración judicial y de las juezas y los jueces en los términos que establezcan las leyes. Cuando la falta de una magistrada o magistrado, jueza o juez excediere de un mes sin licencia o dicha falta se debe a su defunción, renuncia o cualquier causa de separación definitiva, ocupará la vacante la persona del mismo género que haya obtenido el segundo lugar en número de votos en la elección para ese cargo. En caso de declinación o imposibilidad, seguirá en orden de prelación la persona que haya obtenido mayor votación. El Congreso del Estado tomará protesta a la persona sustituta para desempeñarse por el periodo que reste al encargo. Luego entonces, esta legislatura es competente para conocer sobre la solicitud de renuncia del ciudadano Jesús Terán Martínez, quien ostenta actualmente el cargo de juez de primera instancia en materia laboral de la Quinta Región Judicial con cabecera en Ciudad Reynosa, Tamaulipas, toda vez que se trata de un cargo de uno de los integrantes del Poder Judicial de Tamaulipas, que enuncia el artículo 58, fracción 50 de la Constitución local. Número 10. Conforme con el artículo 94 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Tamaulipas, las renuncias de los jueces deben ser sometidas a conocimiento del Pleno para que a su vez se remitan para efectos del numeral 109 de la Constitución Política del Estado de Tamaulipas. Los jueces de primera instancia son elegidas de manera libre, secreta y directa por la ciudadanía a través de un proceso democrático que es organizado por el Instituto Electoral de Tamaulipas. 11. Luego entonces es un hecho notorio que en el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia de Tamaulipas entre en funciones el próximo 1 de octubre del 2025. Por ende, a partir de una interpretación armónica y sistemática de los artículos 58, fracción 50 y 109 de la Constitución local en relación con el diverso 94 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Tamaulipas, el Congreso del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas tiene facultades para resolver, siendo el presente caso en donde se actúa con distintos efectos apegados al marco electoral para resolver sobre la renuncia del ciudadano Jesús Terán Martínez, así como acordar lo que en la presente se enuncia. En consecuencia y con fundamento en lo anterior, esta legislatura resuelve admitir y ordenar lo siguiente. Resuelve, artículo 1, se admite la renuncia del ciudadano Jesús Terán Martínez como juez de primera instancia en materia laboral de la Quinta Región Judicial, con cabecera en Reynosa, Tamaulipas. Artículo 2, toda vez que el acuerdo número YETAM-A-CG-080-2025 del Consejo General de YETAM se desprende que el cargo como juez de primera instancia en materia laboral de la Quinta Región Judicial con cabecera en Ciudad Reynosa, Tamaulipas, corresponde a un hombre. Es palpable que a la luz de los resultados no controvertidos, definitivos y firmes, esta legislatura determina que el cargo judicial respectivo corresponde a la persona ubicada en el siguiente lugar de las candidaturas, siendo el caso de designar al ciudadano Juan Jesús Anaya Fernández. Artículo 3. En este orden de ideas, quien sigue en orden de prelación es el ciudadano Juan Jesús Anaya Fernández, a quien se ordena notificar de inmediato esta decisión a efecto de que rinda protesta ante esta legislatura el día 30 de septiembre del 2025, para que se desempeñe en el cargo como juez de primera instancia en materia laboral de la Quinta Región Judicial con cabecera en Ciudad Reynosa, Tamaulipas. Artículo 4. Comuníquese al ciudadano Juan Jesús Anaya Fernández y a la Presidencia del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Tamaulipas para los efectos que hayan al lugar. Transitorios. Artículo 1. El presente punto de acuerdo surte efectos a partir de su expedición. Artículo 2. Publíquese el presente punto de acuerdo en el periódico oficial del Estado. Es cuanto, diputado presidente. Esta presidencia somete a consideración el proyecto de punto de acuerdo de referencia, por lo que se consulta si alguna diputada o diputado desea hacer uso de la palabra.
Sí, presidente, me gustaría conocer si forma parte del expediente la renuncia voluntaria debidamente firmada de parte de la persona que renuncia al cargo. ¿Tiene uso de la voz, diputada? Sí, diputado, se presenta el oficio de la renuncia de la Gracias. persona. Ok, gracias. Con mucho gusto. No habiendo más participaciones, esta presidencia somete a votación el proyecto de referencia. Quien esté a favor de indicarlo levantando la mano. De acuerdo con la votación emitida, ha sido admitida la renuncia que nos ocupa por unanimidad. En consecuencia, expídase la resolución correspondiente. Se recibió del diputado Francisco Adrián Cruz Martínez, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, iniciativa con proyecto de decreto mediante el cual se reforma el artículo 53 de la Ley de Turismo para el Estado de Tamaulipas. Es cuanto, diputado presidente. Se recibe la iniciativa de referencia con fundamento en los artículos 22, numeral 1, inciso F, 54, numeral 1 y 58 de la ley que rige el funcionamiento interno de este Congreso. Procédase a su estudio y elaboración del dictamen correspondiente. Se recibió del Ayuntamiento de Tula, Tamaulipas, oficio número 77, diagonal 2025, mediante el cual remite su informe de gobierno. Es cuanto, diputado presidente. Se acusan de recibir y se remiten al archivo del Congreso para consulta institucional y pública. Se recibió del secretario general de Gobierno del Estado de Tamaulipas iniciativa con proyecto de decreto, mediante el cual se reforman los artículos 1, 2, 3 y 4 del decreto número 14 expedido por la 55ª legislatura del Congreso del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas, publicado en el periódico oficial del Estado número 17 de fecha 27 de febrero de 1993. Es cuanto, presidente. Se recibe la iniciativa de referencia con fundamento en los artículos 22, numeral 1, inciso F, 54, numeral 1 y 58 de la ley que rige el funcionamiento interno de este Congreso. Procédase a su estudio y elaboración del dictamen correspondiente. Se recibió de la diputada Blanca Aurelia Anzaldúa Nájera, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, iniciativa con proyecto de decreto mediante el cual se reforman y adicionan diversas disposiciones a la Ley de Educación para el Estado de Tamaulipas y a la Ley de Salud para el Estado de Tamaulipas en materia de prevención de enfermedades crónico-degenerativas dirigidos a la población estudiantil. Es cuanto, presidente. Se recibe la iniciativa de referencia con fundamento en los artículos 22, numeral 1, inciso F, 54, numeral 1 y 58 de la ley que rige el funcionamiento interno de este Congreso. Procédase a su estudio y elaboración del dictamen correspondiente. Se recibió del diputado Humberto Armando Prieto Herrera, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, iniciativa con proyecto de decreto mediante el cual se reforma el numeral 1 del artículo 7 de la Ley de Educación para el Estado de Tamaulipas. Es cuanto, diputado presidente. Se recibe la iniciativa de referencia con fundamento en los artículos 22, numeral 1, inciso F, 54, numeral 1 y 58 de la ley que rige el funcionamiento interno de este Congreso. Procédase a su estudio y elaboración del dictamen correspondiente. A continuación procederemos a tratar el punto de iniciativas y esta presidencia tiene el registro previo de legisladoras y legisladores para presentar iniciativas de decreto de punto de acuerdo, por lo que se consulta si alguien de ustedes desea hacer uso de este derecho para incluirlo en el registro correspondiente y proceder a su desahogo. Le damos el uso de la voz a la diputada Blanca Aurelia Anzaldúa Nájera. Honorable Pleno Legislativo, los suscritos diputados Humberto Armando Prieto Herrera, Gerardo Peña Flores, Elifalet Gómez Lozano, Mayra Benavides Villafranca y Mercedes del Carmen Guillén Vicente, presidente e integrantes de la Junta de Gobierno de la Legislatura 66 del Congreso del Estado, en ejercicio de las facultades conferidas por los artículos 64, fracción 1 de la Constitución Política Local
28 quinquies, inciso C, de la Ley sobre la organización y funcionamiento interno del Congreso del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas, nos permitimos someter a este pleno legislativo la propuesta con proyecto de punto de acuerdo mediante el cual se modifica la integración de la Comisión Especial para el Análisis y Seguimiento de las denuncias presentadas por presuntos hechos de corrupción en la Secretaría de Salud durante la Administración Pública Estatal en el periodo 2016-2021 con base en las siguientes consideraciones. Primera, que el artículo 38 de la Ley sobre la Organización y Funcionamiento Interno del Congreso del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas establece que podrán constituirse comisiones especiales para hacerse cargo de un caso concreto cuya naturaleza requiera esta determinación. Segunda, que la propia ley organizacional de este Poder Legislativo establece en el inciso C del artículo 28 quinquies la atribución de la Junta de Gobierno para proponer al Pleno la integración de las comisiones ordinarias, especiales o comités de la legislatura en atención al consenso que sobre la presente acción legislativa se haya dado en el interior del citado órgano parlamentario de dirección política de este Congreso del Estado. Tercera, que el día 2 de septiembre de la actual en sesión de la Diputación Permanente se aprobó la propuesta de punto de acuerdo mediante el cual se crea la Comisión Especial para el Análisis y Seguimiento de las denuncias presentadas por presuntos hechos de corrupción de la Secretaría de Salud durante la Administración Pública Estatal en el periodo 2016-2021, la cual fue creada en virtud del agravio causado al erario público y el cual motivó distintas denuncias del orden penal, mismas que fueron presentadas ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, dándose vistas del caso a este Poder Legislativo. Cuarto, que en la misma fecha que señalada fue instalada de manera formal la Comisión Especial de Referencia a fin de iniciar con los trabajos legislativos, solicitando la información respecto de las denuncias penales al órgano legislativo respectivo y de igual forma requiriendo a la Auditoría Superior del Estado para que realice lo pertinente con relación a la materia que ocupa a este órgano parlamentario. Quinta, que el motivo de esta propuesta se ciñe a modificar la integración de esta comisión especial a fin de incorporar a la legisladora, Guillermina Magali de Anda Robinson, fortaleciendo con ello la proporcionalidad de este órgano parlamentario entre el Pleno y la conformación de las comisiones, resaltando la importancia que el tema amerita por ser recursos públicos que fiscaliza este Congreso Estatal. Sexta, que las funciones de la Comisión Especial establecidas son las siguientes. 1. Analizar el contenido de las denuncias que fueron presentadas y que han sido notificadas oficialmente al Congreso del Estado. 2. Establecer mecanismos de seguimiento institucional para conocer el estado que guardan las carpetas de investigación derivadas de las denuncias presentadas. 3. Solicitar información a las autoridades competentes en el marco de sus atribuciones legales para coadyuvar en el esclarecimiento de los presuntos hechos. 4. Emitir un informe detallado al Pleno del Congreso sobre los hallazgos, avances y posibles acciones que el Poder Legislativo pueda emprender
dentro del ámbito de sus funciones. 5. Proponer, en su caso, medidas legislativas de fiscalización o administrativas que contribuyan al combate efectivo a la corrupción y al resarcimiento del daño al erario público. Por lo anteriormente expuesto, la Junta de Gobierno de esta legislatura se permite proponer a este alto cuerpo colegiado para su discusión y aprobación la presente propuesta con proyecto de punto de acuerdo mediante el cual se modifica la integración de la Comisión Especial para el Análisis y Seguimiento de las Denuncias presentadas por presuntos hechos de corrupción en la Secretaría de Salud durante la administración pública en el periodo 2016-2021. Artículo único. Se modifica la integración de la Comisión Especial para el Análisis y Seguimiento de las Denuncias presentadas por presuntos hechos de corrupción en la Secretaría de Salud durante la Administración Pública Estatal en el periodo 2016-2021 para quedar de la siguiente forma. Presidencia, diputado Elifalet Gómez Lozano. Secretaría, diputado Isidro Jesús Vargas Fernández. Vocal, diputado Víctor Manuel García Fuentes. Vocal, diputada Judith Catalina Méndez Cepeda. Vocal, diputada Lucero Diosdado Martínez López. Vocal, diputada Ana Laura Huerta Valdovinos. Vocal, diputada Guillermina Magali de Anda Robinson. Vocal, diputado Gerardo Peña Flores. Vocal, diputado Juan Carlos Certuche Romero. Vocal, diputada Mercedes del Carmen Guillén Vicente. Transitorio, artículo único. El presente punto de acuerdo surtirá efectos a partir de su expedición, debiéndose publicar en el periódico oficial del Estado. La Junta de Gobierno del Congreso del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas. Es cuanto. Gracias, diputada. Diputación permanente, en virtud de haberse solicitado la dispensa del turno de la iniciativa para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 148, numerales 1, 2, 3 y 4 de la ley que rige el funcionamiento interno de este Congreso del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas, me permito someter a consideración de este órgano parlamentario, si se autoriza la misma, tomando en cuenta que con base en el artículo 62, fracción 9 de la Constitución Política Local, esta Diputación Permanente puede resolver en definitiva el presente asunto, toda vez que el mismo no entraña la expedición de una ley o decreto. Al efecto, con fundamento en el artículo 112, numerales 1 y 2 de la ley que rige el funcionamiento de este Congreso, procederemos a realizar la votación en forma económica sobre la dispensa de turno de la iniciativa presentada por la diputada Blanca Aurelia Anzaldúa Nájera. Quienes se pronuncien a favor de la dispensa de turno de la acción legislativa, sírvanse a manifestarlo levantando su mano. En contra, en abstención, Diputación Permanente, de acuerdo con la votación emitida, la dispensa de turno para proceder a su estudio ha sido aprobada por 4 votos a favor y 3 abstenciones. En tal virtud, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 148, numeral 5 de la ley que rige el funcionamiento de este Congreso, esta presidencia somete a su consideración para su discusión la iniciativa de punto de acuerdo de referencia. ¿Alguna diputada o diputado que desee participar? Presidente, yo, si me lo permiten, tengo un comentario, sobre todo al escuchar las facultades que como Congreso se tiene para constituir comisiones. Yo preguntaría por qué no se ha constituido una comisión
para investigar la falta de medicinas y material curativo en el estado. Sé que es no solamente en Tamaulipas, sino en muchos lugares del país, por no decir que en todo el país, pero para nosotros, pues como representantes del estado de Tamaulipas, nos es de alta trascendencia pues poder conocer por qué las críticas condiciones donde no hay material curativo, no hay medicamentos, y eso cuesta en ocasiones pues la salud de gente, incluso, por qué no decirlo, seguramente hasta vidas, porque no hay la atención debido a que no existe el material necesario. ¿Por qué no constituir una comisión para que vaya a la Ciudad de México y traerle recursos necesarios e indispensables al campo? Agricultores y ganaderos que están padeciendo de una muy severa crisis y de la cual viven miles y miles de familias en nuestro estado, no hoy, sino de siempre. ¿Por qué no constituir una comisión especial para ir a gestionar ante Pemex que le pague a los empresarios tamaulipecos que tienen más de un año sin pagarles y que desafortunadamente como proveedores de Pemex están sufriendo pues el cierre de sus empresas, con ello la pérdida de empleo de gente en Tamaulipas? Simplemente es un comentario, presidente. Cuanto gracias. Tiene uso la voz, diputado Lisparet. Pues escuchando aquí al diputado Gerardo Peña, creo que no hemos escuchado eso en la Junta de Gobierno, que nos haga la propuesta y nos puede hacer por escrito, está en todo su derecho. Sin embargo, pues recordemos que hubo un quebranto muy fuerte en la administración anterior, donde pues, participaron muchos de ustedes, y yo creo que no ha visto las noticias como se lo dije la vez pasada. El gobernador, el doctor Américo Villarreal, dio el banderazo para los temas de entregar medicamentos ya directamente a todo el sector salud, las caravanas de la salud, creo que se llaman. Lo invito para que se informe, pues no nada más estar aquí comentando detalles que pues ya pasaron. Gracias. El diputado. Si me permite un comentario, presidente. Sí, ahí yo nada más quisiera pedirle, pues nada más corregir participaron muchos de ustedes, porque no sé en muchos de ustedes en qué significa. Y segundo, pues el que hay un quebranto, pues creo que falta determinarlo en el Poder Judicial para conocer si efectivamente eso es una realidad o no. Bueno, mi última participación, pues para eso es esta comisión, diputado, para esta comisión especial a la que se está nombrando ahorita, que al término de esta comisión permanente, de esta sesión permanente, se va a llevar a cabo. Y pues digo, hay un sinfín de denuncias y creo que ya por ahí hay órdenes de aprehensión en contra de personajes que ya se vincularon al proceso para resarcir todo ese daño que hicieron a los tamaulipecos. Gracias. Diputado, Diputación Permanente, al no haber más participaciones, esta presidencia, en términos de lo dispuesto por el artículo 112, numerales 1 y 2 de la ley que rige el funcionamiento interno de este Congreso, procederemos a realizar la votación en forma económica del asunto que nos ocupa. Quienes se pronuncien a favor, sírvanse manifestarlo levantando su mano. En contra, en abstención. Diputación Permanente, de acuerdo con la votación emitida, el proyecto de resolución ha sido aprobado por 4 votos a favor y 3 abstenciones. En consecuencia, expiece la resolución correspondiente. Tiene el uso de la voz la diputada Yuridia Iturbe Vázquez. Gracias. Diputación Permanente, con su permiso. Solicito a servicios parlamentarios el registro íntegro de la iniciativa, de la cual solo leeré un resumen de la misma. Las suscritas diputadas y diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Morena y diputado de la representación del Partido del Trabajo
de la legislatura 66 del Congreso del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 64, fracción 1 de la Constitución Política del Estado de Tamaulipas y 93, numerales 1, 2 y 3, inciso B, de la Ley sobre la Organización y Funcionamientos Internos del Congreso del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas, acudimos ante este Pleno Legislativo a promover la iniciativa con proyecto de decreto mediante el cual se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Tamaulipas. Se reforman diversas disposiciones de la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Tamaulipas y se deroga el artículo 4º transitorio del decreto 66-370 expedido por la legislatura 66 del Congreso del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas, publicado en el Periódico Oficial del Estado número 83 de fecha 10 de julio de 2025, al tenor de la siguiente exposición de motivos. La Constitución Política del Estado de Tamaulipas establece en su artículo 83 que la administración pública estatal será centralizada y paraestatal conforme a la ley orgánica que expida el Congreso, la cual establecerá la competencia de las secretarías y definirá las bases generales de creación de las entidades paraestatales y la intervención del Ejecutivo en su operación, señalando además que las dependencias y entidades deberán promover la modernización permanente de sus sistemas y procedimientos de trabajo, la transparencia en el ejercicio de la función pública, la eficiencia que evite la duplicidad o dispersión de funciones y aprovecharán óptimamente los recursos a su alcance a fin de responder a los reclamos de la ciudadanía y favorecer el desarrollo integral del Estado. Es así que la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Tamaulipas se publicó en el Periódico Oficial del Estado el 4 de mayo de 2023 y tiene por objeto regular la organización y funcionamiento de la Administración Pública Estatal, que se integra por la Administración Pública Central y paraestatal. Cabe mencionar que a más de 2 años de su vigencia, la ley antes mencionada ha sido reformada en 13 ocasiones, con la finalidad de actualizar y perfeccionar el marco jurídico, y así la Administración Pública Estatal tenga las condiciones para responder las demandas sociales y les permita cumplir con los fines y objetivos del Plan Estatal de Desarrollo. Bajo este contexto, la presente iniciativa tiene la finalidad de reformar, adicionar y derogar diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Estatal Pública del Estado de Tamaulipas, a efecto de otorgar mayor claridad al despacho de asuntos que les compete a la Secretaría de Administración y a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, además de corregir errores de redacción, eliminar las normas que por la propia evolución legislativa ya no son aplicables, reformar diversas disposiciones de la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Tamaulipas con el objeto de que el Instituto de Previsión y Seguridad Social del Estado de Tamaulipas quede exceptuado de la aplicación de la ley, tal y como estaba antes de la aprobación del decreto número 66-370 publicado en el Periódico Oficial del Estado el 10 de julio de 2025, para proteger el patrimonio de las y los trabajadores del Estado, además de adicionar a la Secretaría de Administración a efecto de que pueda contar con información y datos que le soliciten a las entidades en el desempeño de los asuntos que estrictamente le competen. Derogar el artículo 4º transitorio del decreto 66-370 expedido por la legislatura 66 del Congreso del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas, publicado en el Periódico Oficial del Estado número 83 de fecha 10 de julio de 2025, con el propósito de armonizar lo propuesto en la reforma a la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Tamaulipas, antes descrita, respecto a la excepción de aplicación de la ley al Instituto de Previsión y Seguridad Social del Estado de Tamaulipas. En virtud de lo anterior,
se somete a consideración de este honorable Pleno Legislativo para su estudio, dictamen y en su caso aprobación el siguiente proyecto de decreto mediante el cual se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Tamaulipas. Se reforman diversas disposiciones de la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Tamaulipas y se deroga el artículo cuarto transitorio del decreto 66-370 expedido por la legislatura 66 del Congreso del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas, publicado en el periódico oficial del Estado número 83 de fecha 10 de julio de 2025. Artículo primero. Se reforman los artículos 11, numerales 2 y 3, 28, fracciones 4, 5, 8, 10, 13, 16, 22 y 23. 41, fracciones 1, 2, 20, 22, 25, 27, 28, 30, 34, 38, 40, 42 y 48. Y 42, fracción 2. Se adicionan la fracción 28, recorriéndose la subsecuente en su orden natural al artículo 28, y las fracciones 49 y 50 recorriéndose las subsecuentes en su orden natural al artículo 41, y se derogan las fracciones 11, 12 y 17 del artículo 28 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Tamaulipas. ¿Cuánto? Gracias. La iniciativa presentada por la diputada Yuridia Iturbe Vázquez se recibe por esta Diputación Permanente con fundamento en los artículos 22, numeral 1, inciso F, 54, numeral 1 y 58 de la ley que rige el funcionamiento interno de este Congreso. Procede hacia su estudio y elaboración del dictamen correspondiente. Tiene el uso de la voz, diputado Gerardo Peña Flores. Gracias, presidente. Uno de los temas más importantes en cuanto a atender las causas que dan origen a las violencias, desde luego tiene que ver con la parte de educación. En muchas ocasiones, lamentablemente, cuando existe un llamado por parte del maestro o maestra hacia madre, padre o tutor para asistir y atender lo que son las evaluaciones de desempeño de sus hijos, o por algún tema de disciplina, pues en muchas ocasiones la persona se ve en la necesidad de decidir entre su situación económica por el descuento que se le hace de ese día o no contar con el permiso por parte del superior, y en consecuencia no asisten y no acuden a ese momento tan importante y tan relevante que es poder recibir esta retroalimentación que el maestro o maestra tiene sobre su hijo o hija. Por eso lo que propongo es un punto de acuerdo para que el Congreso del Estado le proponga al Congreso de la Unión que se reforme el artículo 132, se adicione una fracción 34ª precisamente para que se otorgue permiso con goce de sueldo a sus empleados que les permitan asistir cuando se les convoque a las evaluaciones de desempeño o aspectos relacionados con la conducta de sus hijas, hijos, siempre y cuando justifiquen su participación en estas y sean oportunamente notificadas. Me parece que es de la más alta importancia, de la más alta trascendencia, y yo estoy seguro que aquí todos deseamos que se construya la paz precisamente para que de una vez por todas exista la tranquilidad que mexicanas y mexicanos deseamos y queremos. Esto aplicaría, al ser la Ley Federal del Trabajo, pues no solamente a los servidores públicos, también aplicaría para el sector privado. Por eso es que me parece de la más alta trascendencia y ojalá en su momento se pueda dictaminar favorablemente. Si el tiempo no da para que lo dictamine esta permanente y se turne o se turna alguna comisión por aras de tiempo, quisiera solicitar que se pudiera enviar a la Comisión de Cohesión Social. Es cuanto. Muchas gracias. Gracias, diputado. La iniciativa presentada por el diputado Gerardo Peña Flores se recibe por esta Diputación Permanente con fundamento en los artículos 22, numeral 1, inciso F,
54, numeral 1 y 58 de la ley que rige el funcionamiento interno de este Congreso. Procédase a su estudio y elaboración del dictamen correspondiente. Tiene el uso de la voz el diputado Isidro Vargas Fernández. Gracias, presidente. Solamente presentar una resumen de la iniciativa que tengo a bien presentar el día de hoy, la cual tiene por objeto sustituir la mención de Contraloría Gubernamental que está prevista en la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Tamaulipas por la última reforma que bien se hizo en la Ley Orgánica de la Administración Pública Estatal sobre la nueva Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno, ello para darle certeza jurídica a los procesos que lleva a cabo la Secretaría en relación a los procedimientos que resulten graves o no graves, y al mismo tiempo se prevengan los mecanismos correspondientes para la investigación y deslinde de diversas responsabilidades administrativas. Esta propuesta estima modificar la totalidad de artículos que tiene a cabo la ley en 50 veces la referencia de la Contraloría a la nueva Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno. Pido el presidente si pudiera sentarse de manera íntegra la iniciativa al diario de los debates. Gracias, diputado. La iniciativa presentada por el diputado Isidro Jesús Vargas Fernández se recibe por esta Diputación Permanente con fundamento en los artículos 22, numeral 1, inciso L, 54, numeral 1 y 58 de la ley que rige el funcionamiento interno de este Congreso. Procédase a su estudio y elaboración del dictamen correspondiente. Vamos a proceder a desahogar el punto de dictámenes. Diputadas y diputados, por acuerdo de esta presidencia y quienes fungen en la Secretaría de la Diputación Permanente, me permito someter a su consideración la propuesta para votación de manera conjunta de los asuntos programados en el orden del día de esta sesión. En este sentido, son temas inherentes a decretos. Emitiremos solamente los dictámenes para presentarlos posteriormente al Pleno. Los que estén a favor, sírvanse de manifestarlo levantando su mano. Diputadas y diputados, de acuerdo con la votación emitida, ha sido aprobada la propuesta de votación en conjunto por unanimidad. Esta presidencia solicita al personal de la Unidad de Servicios Parlamentarios tenga bien entregar una síntesis técnica del sentido de los asuntos del orden del día que nos han proporcionado en relación al análisis realizado por los asesores de dictaminación. Legisladoras y legisladores, una vez aprobada la votación en conjunto por parte de este órgano parlamentario, tengo a bien consultar a las y los integrantes de esta Diputación Permanente si desean reservar uno o varios asuntos para discusión en lo individual. Sí, presidente. Quisiera solicitarle de parte del Grupo Parlamentario de Acción Nacional reservar el 3, el 7 y el que se agregó el día de hoy, creo que es el 9, o anteriormente 9 es 8. El 7 y el 8. El 7 y 9. Diputadas y diputados, con relación a los asuntos que no fueron objeto de reserva para discusión en lo individual, esta presidencia, con fundamento en el artículo 112 de la ley que rige nuestro funcionamiento interno, somete a votación en lo conjunto de los asuntos programados en este apartado. Vengo a bien proponer para su consideración el sentido. Y todos los demás, ¿verdad? Sí. Tengo a bien proponer para su consideración el sentido de los asuntos siendo los siguientes. Número 1, procedente. Número 2, procedente. Número 4, procedente. Número 5, procedente. Número 6, procedente.
Se consulta a las y los integrantes de esta Diputación Permanente si desean participar en la propuesta de referencia. Se somete a votación la propuesta realizada por un servidor. Tengo a bien proponer para su consideración el sentido de los asuntos, siendo los siguientes. En un solo bloque, los asuntos del 1 al 8 en el sentido procedente. Del 1 al 7. Tiene que los nombres. 3 y 6, ¿no? Ahora es el 3, 7 y 8. 3, 7 y 8. Sí, se me puede decir. 3 y 7 En un solo bloque los asuntos 1, 2, 4, 5 y 6 en el sentido procedente. Los que estén a favor, sírvanse a manifestarlo levantando su mano. Ha sido aprobado por unanimidad. Se consulta a las y los integrantes de esta Diputación Permanente si desean participar en la propuesta de referencia. Los que estén a favor. Compañeras diputadas y diputados, vamos a un receso. Compañeras y compañeros diputados, reanudamos la sesión. Se consulta a las y los integrantes de esta Diputación Permanente si desean participar en la propuesta de referencia. Los que estén a favor, sírvanse a manifestarlo levantando su mano. Presidente, nos acaban de presentar que justamente esta sugerencia que estábamos aportando fue ya por el propio análisis del área correspondiente, fue atendida y ya no es necesario en consecuencia la reserva. Desde luego que íbamos a favor, pero era algo que, una aportación que fortalecía y le daba todavía más claridad, ya fue ajustada, entonces adelante, presidente. El 7 también es un tema de texto. A ver, chequen el 7. Chequen el 7, a ver si nos No, el 8 sí. seguimos con receso para ver si el 7. Compañeras diputadas y diputados, continuamos en receso. El 8 es. Ya en el 7, de la misma manera, fue justamente atendido el tema, entonces adelante con la votación. 3 y 7 quedamos presentados. 3 y 7.
Compañeras diputadas y diputados, reanudamos la sesión. A petición del diputado Gerardo Peña, los asuntos 3 y 7 se ponen a su consideración en el sentido de su voto. Quienes estén a favor, sí lo hacen manifestarlo levantando su mano. Se solicita a los servicios parlamentarios de este Congreso elaboren los proyectos de dictámenes. Esta presidencia determina que se integre al informe que la Diputación Permanente en su oportunidad rendirá al Pleno Legislativo de los trabajos del presente receso, en el entendido de que dicho dictamen se presentará a la discusión en el momento oportuno. Sí. Enseguida se somete al análisis, discusión y en su caso dictaminación de la iniciativa de decreto mediante el cual se autoriza al municipio de Matamoros, Tamaulipas, para que gestione y contrate uno o varios financiamientos en la modalidad de crédito simple, hasta por el monto, para el destino, los conceptos, plazos, términos, condiciones y con las características que en este se establecen, para que afecte como fuente de pago un porcentaje del derecho a recibir y los flujos de recursos de las aportaciones presentes y futuras que en ingresos federales le correspondan al municipio del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, para que celebre un contrato de mandato especial irrevocable para acto de dominio, o bien constituya, modifique o se adhiera a un fideicomiso irrevocable de administración y fuente de pago, en cualquiera de los casos, para formalizar el mecanismo de pago de las obligaciones a su cargo que deriven de él o los financiamientos que contraten. Para tal efecto solicito a la diputada Blanca Aurelia Saldúa Nájera tenga bien preguntar a las y los integrantes de este órgano parlamentario si desean participar al respecto sobre la iniciativa que nos ocupa y o en su caso llevar el registro de las participaciones. Con gusto, presidente. Por instrucciones de la presidencia se consulta si alguna diputada o algún diputado integrante de esta diputación permanente desea hacer uso de la voz. Tiene el uso de la voz, diputado. Gracias, presidente. Solamente comentar que temas de esta importancia nos gustaría poder tener la información pues con mayor tiempo y poder tener la explicación del origen y del destino. El diputado Isidro ahorita, que no es parte de la comisión, entiendo que es visita, pero me explica o nos explica que es un anticipo de participaciones y que es algo que está vía manobras puesto pues para todos los municipios del país. Nosotros, si no contamos con esa información, es muy difícil tomar una decisión de respaldo. Por eso es que nuestro voto será una abstención. Tiene el uso de la voz, diputado. Gracias, presidente. La acción legislativa que pone a consideración de ustedes es para solicitar una autorización para abrir un financiamiento por 52 millones de pesos en la modalidad simple. Representa obviamente una estrategia de gestión financiera con garantía de participaciones que bien comentaba que se ha puesto a disposición de los 43 municipios de Tamaulipas para proyectos de alto impacto social, particularmente a rubros de agua, drenaje, electrificación, pavimentación, servicios de prevención de la salud, educación, entre otros, contemplados exclusivamente en el catálogo de obras que establece el FAIS, que son fundamentales para garantizar las condiciones de vida dignas y promover un desarrollo urbano y rural equilibrado. La iniciativa demuestra responsabilidad institucional, cumple con los mandatos constitucionales y con la ley de disciplina financiera al destinar estos recursos exclusivamente a inversiones públicas productivas con un plazo máximo de 24 meses, es decir, se va a estar liquidando dentro de la administración que corresponde al 2024-2027, lo que significa que no se va a comprometer a futuras administraciones municipales, se encuentra respaldada por la totalidad del Cabildo Municipal
y se cuenta con la opinión técnica del Centro de Estudio de las Finanzas de este Congreso en forma positiva. Se reconoce ya la capacidad de pago del municipio bajo las condiciones de mercado competitivas. Explicaba yo que si bien es cierto que puede tener un costo mínimo de intereses, este costo puede representar menor al aumento de los materiales que se van día con día, están subiendo de precios, y que obviamente es conveniente abrir esta modalidad para el municipio, incluso invitar a los 43 municipios que adopten esta medida, que es muy relevante. Destacar que se ha hecho el análisis y ha cumplido con los requisitos legales y constitucionales para que esta comisión permanente pueda establecer la autorización. Obviamente es para continuar con la política pública para el desarrollo social y reducción de la pobreza. Es por ello que este tipo de medidas es conveniente, y presidente, propongo dictaminarse en forma positiva. En consecuencia, pues, obviamente será una medida que va a fortalecer la hacienda pública municipal y va a beneficiar al pueblo de Matamoros, Tamaulipas. Es cuanto. Diputadas y diputados, al no haber más Solicitar al diputado si nos puede hacer llegar ese documento, por favor. Sí, con gusto. Gracias. Diputadas y diputados, al no haber más participaciones, me permito consultar a las y los integrantes de este órgano su parecer con relación a la propuesta por el diputado Isidro Vargas Fernández. Esta presidencia somete a votación la propuesta de referencia. Los que estén a favor sirvan sin indicarlo levantando su mano. En contra, en abstención. Diputadas y diputados, de acuerdo con la votación emitida, ha sido aprobada la propuesta referida por 5 votos a favor y 2 en contra, 2 abstenciones. En tal virtud, se solicita a los servicios parlamentarios de este Congreso elaboren el proyecto de dictamen con las consideraciones expuestas en esta reunión. Una vez dictaminado el asunto que nos ocupa, esta presidencia determina que se integra el informe que la Diputación Permanente, en su oportunidad, rendirá al Pleno Legislativo de los trabajos del presente receso, en el entendido de que dicho dictamen se presentará a la discusión en el momento oportuno. Diputadas y diputados, a continuación desahogaremos el punto de asuntos generales. Del efecto, esta presidencia tiene el registro previo de la legisladora Mercedes del Carmen Villavicente. Adelante. Gracias, presidente. Con la venia de los diputados y los invitados que nos hacen favor de estar en la permanente, tomo la palabra para no dejar pasar la gesta heroica de la independencia de México. Y lo hago en ese sentido, en este sentido. Apenas hace unos días, 2, se conmemoró una vez más la gesta que, como dice la arenga, nos dio patria y libertad. En tiempos convulsos para la patria, es menester recordar que el grito era para todos. Desde que se empezó a conmemorar esta gesta, el Palacio Nacional abría la puerta a todos, a empresarios, a políticos, a embajadores, a partidos políticos, a diputados y senadores. La patria es de todos y debe entenderse así, porque los retos que tenemos enfrente no son menores. Solo somos adversarios, no somos enemigos. Somos oposición, pero no somos traidores. Enfrente tenemos lo que verdaderamente importa. La lucha debe ser contra la corrupción, la violencia y la falta de crecimiento. Yo misma fui invitada al grito en Palacio Nacional en varias ocasiones y quiero decirles que estábamos todos conviviendo con respeto. Jamás vi una falta de respeto al presidente, no importaba el partido al que se perteneciera y mucho menos una falta de respeto a la bandera, al himno o a la misma institución como símbolo nacional. Confluíamos todos los partidos, empresarios, iglesias, organizaciones civiles, inclusive obispos,
sin el menor problema. Eso parece ahora solo un sueño al que aspiro como muchos volver. La misma presidenta, y hablo en presente, de la Cámara de los Diputados no fue requerida para ese evento. Gracias a Dios sí lo fue, le quito gracias a Dios porque soy republicana. Sí fue requerida para el desfile y reconozco en ella y en quienes le invitaron un gran avance. Debemos volver, y así lo pienso y así lo creo, a lo institucional y tratarnos como lo que somos, mexicanos. Creo que estamos en ese camino y hago votos por eso. Sin embargo, y siendo justa, y aquí voy a mi tierra, yo sí fui invitada con el tiempo necesario al grito que el señor gobernador dio en esta capital, gesto que reconozco y agradezco. No pude asistir por problemas de salud, pero lo que significa queda ahí, como un ejemplo de lo que puede ser abrir la casa a todos y tratarnos como lo que somos, en este caso tamaulipecos y mexicanos. Reconozco también el ambiente producto del liderazgo de Humberto Prieto y también la camaradería que reina en este Congreso, que yo no tengo duda que dialogando podremos superar las diferencias que arrastramos del pasado. Hago votos porque el espíritu de solidaridad, de tolerancia, de respeto a la pluralidad, llene los espacios que nos dividen en este momento y logremos enfrentar juntos los grandes retos que tenemos enfrente, sobre todo en memoria de la gesta que nos dio Patria y Libertad. Muchas gracias. Gracias, diputada. A una semana de la explosión de un camión que transportaba gas en la alcaldía Iztapalapa, en el oriente de la Ciudad de México, el número de personas fallecidas por estos hechos ha subido a 20 de la mañana de este miércoles. De acuerdo con el más reciente reporte de la Secretaría de Salud de la capital mexicana, por lo doloroso y trágico de este accidente, propongo a esta Diputación Permanente un minuto de silencio en memoria de las víctimas mortales. Muchas gracias, compañero. Tiene el uso de la voz. Gracias, presidente. Nada más para comentarte que el día de hoy presentamos en la Oficina de Partes nuestro primer informe de actividades legislativas. Esto con fundamento del artículo 68, numeral 1, inciso G de la ley de este Congreso, en la cual tuvimos participación en estas 79 sesiones que ha llevado a cabo los dos periodos ordinarios y permanentes, presentando un total de 26 iniciativas, un servidor presidente y participando, también suscribiendo 289 con el grupo parlamentario del Morena, el Partido del Trabajo, el Partido Verde, también participando en 118 reuniones de las distintas comisiones en las cuales me toca participar. En la Comisión de Finanzas dictaminamos 122 asuntos, entre ellos presupuesto estatal, tabla de valores y leyes de ingresos municipales. En la Comisión de Justicia 30 asuntos. Participamos en la reforma del foro, la reforma al Poder Judicial,
en la construcción y aporte en leyes secundarias derivadas de la misma. También participamos en la firma de convenio con los colegios de contadores públicos de Tamaulipas, en la cual estuvo representado por todos los presidentes, y en dicho informe se detallan las acciones derivadas de la gestión del enlace de parte de iniciativas y demás acciones que llevamos a cabo, también representación en el Consejo de la Junta de Paz y Drenaje de Matamoros, y varias acciones que hicimos con distintas colonias de mi distrito. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, diputado. Agotados los puntos del orden del día. Yo también presenté mi informe este día, presidente, y no entraré a detalle, daré cuenta al pueblo que me representa. Felicidades, Isidro. Felicidades, diputado. Agotados los puntos del orden del día, se clausura la presentación, siendo las 14 horas con 7 minutos, declarándose válidos los acuerdos tomados. Se cita para la sesión de la Diputación Permanente, que tendrá verificativo el día sábado 27 de septiembre del 2025 a partir de las 10 horas. Muchísimas gracias, diputadas y diputados. Tengan muy buena tarde.